Hola, buenas noches a todos. Con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández comentando nuevamente las variedades de jaque mates al rey. Estamos viendo las variedades de los mates pintorescos de la dama. Veremos a continuación una hermosa partida disputada el año 1951 en Reggio Emilia. Corresponde a una defensa francesa, es decir, una defensa semiabierta. El maestro con las blancas es Norcia enfrentando al maestro Way. Es una apertura que se inicia con peón del rey. Y ahí tenemos la famosa defensa francesa. Caballo C3, alfil B4, defensa ninsois. E5, C5, las negras contraatacan en el centro del tablero. Lo característico de esta posición es que las negras quedan seriamente debilitadas en su flanco de rey, sobre todo en las casillas negras. Hay una anécdota simpática en ese sentido, que Fischer siempre encontró esta defensa totalmente antiposicional. Sin embargo, tuvo algunas derrotas contra esta línea. Su más ferviente defensor, para mi gusto, hubo bastante buenos maestros, pero Ben Larsen, el dinamarqués, fue un gran defensor de esta línea y propulsor. Bien, las blancas continúan con alfil D2, provocando la siguiente continuación de las negras. C por D4, caballo B5, que va al salto de la casilla D6 para dar un jaque al rey de las negras. Alfil por D2 jaque, dama por dama, dama por alfil, caballo C6, F4, normalmente se juega caballo F3, pero F4, caballo G a H6, caballo D6 jaque antes que las negras se enroquen, rey F8, caballo F3, F5, cerrando las líneas para obtener un poco de más protección para su monarca. Enroque largo, y acá tenemos una lucha estratégica en el sentido de enroques en flancos opuestos. Digo enroques porque el rey negro, se encuentra guarnecido en el flanco del rey. Caballo F7, y con muy buen criterio las blancas no cambian piezas para que ese caballo en F7 no tenga mucha acción de juego y se estorben las piezas entre sí, las negras. Dama B6, y ahora caballo B por D4, alfil D7, C3, consolidando la base de operaciones blanca en la casilla D4. A5, iniciando el ataque en el flanco de dama, donde está el rey de las blancas. Alfil D3, terminando su desarrollo las blancas. Torre C8, rey B1, sacando el rey de la potencial amenaza de la torre que está ubicada en C8. A4, sigue avanzando el peón. Nótese que las blancas no han hecho ningún ataque todavía hacia el rey de las negras hasta no haber terminado la movilización completa de sus fuerzas. Ese es un detalle muy importante que los jóvenes deben apreciar, es decir, no iniciar ataque mientras no se haya terminado el total desarrollo y movilización de la fuerza. Caballo A5, y ahora el fruto de una excelente movilización de piezas. Alfil por F5. Si las negras responden E por F5, vendría E6 recuperando la pieza con ventaja. Por lo tanto, las negras sitúan el caballo en C4 amenazando a la dama, que obligadamente tiene que situarse en dama C1. Usemos la imaginación. Si la dama blanca se hubiese situado en C2, hubiese venido un caballo H6, A6 jaque, y el peón que está en B2 no podría capturar el caballo, el rey tendría que haberse ido, ya sea a C1 o A1, y después de caballo por C2, es decir, caballo por dama, el juego de las blancas estaría perdido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y estar atento a las contingencias del juego. En este caso, las blancas retroceden precisamente, en forma precisa con su dama, y ahora las negras capturan E6, alfil por E6, torre por E6, dama A5, tratando de crear amenazas lo más cercano posible al rey de las blancas. Caballo por F5, A3, y ahora una respuesta precisa por parte de las blancas. B4.
Se avanza el peón, se amenaza a la dama, dama B5 y caballo 3 a D4. Esto se llama reagrupamiento de las fuerzas, es decir, las fuerzas blancas coordinadamente se defienden y amenazan también a las piezas enemigas, en este caso la dama de las negras. Dama A4, caballo B3, trayendo defensa al flanco de dama y además permitiendo que la torre blanca en D1 amenace el peón que está en D5. G6 amenazando el caballo, caballo F a D4, buena jugada. Caballo B2 amenazando la torre, torre F1, muy buena jugada donde indirectamente crea una amenaza hacia el rey de las negras. Nótese que las negras no están jugando con su caballo en F7 ni con la torre en H8. Tienen dos piezas menos en juego. Y diremos que el caballo en B2 tampoco tiene un actuar muy interesante porque no crea amenazas realmente. Y las únicas piezas activas son la dama que está en A4 negra y la torre negra en C8. Son detalles que hay que tener presente cuando uno hace análisis y valoración de la pieza, de la posición en el tablero. Ese es un juicio posicional. Dama A7, de alguna manera creando algunas amenazas latentes. F5, buena jugada, abriendo la posición del rey de las negras. G5, obligado a mantener cerradas las líneas, o si no se haría presente la gran ventaja de desarrollo que tienen las blancas. Caballo C5, terminada la defensa del enroque de las blancas, ahora las piezas blancas inician el contraataque en el centro del tablero. Caballo C4, el caballo se retira a mejores posiciones. Caballo D7, jaque. Rey G8. Torre F a E1, dominio absoluto de la columna E. Dama A4, amenazando el caballo que está en E7, pero ahora una hermosa continuación. Jaque, torre 8, rey G7, caballo E6, jaque, excelente jugada, aprovechando la ubicación del caballo que está en D7, el rey negro no tiene otra jugada que rey H6, y acá estamos en presencia de un potencial mate por parte de las blancas. Acá pueden pausar el video para encontrar cuál es la mejor jugada de que disponen las blancas. ¿No es cierto? Interesante. Las blancas continuaron con la excelente movida H4, creando amenazas mortales. Dama por D7, nótese que si el negro hace torre H por E8, vendría igual H por G5 con red de mate. Las negras jugaron dama por D7 y se encontraron con un mate en tres movidas. H por G5, rey H5, torre H1, jaque, rey G4, dama F4, jaque mate. El rey ha sucumbido ante el gran poder de las piezas blancas, sobre todo la dama, que no se ha movido mucho, pero cuando se movió causó estragos en la posición de las negras. Bonita partida donde tenemos el clásico sistema de buen desarrollo, dominio central, protección del monarca, movilización completa de las piezas, reagrupamiento y posterior ataque definitivo contra la fortaleza de las negras, donde las negras, al tener muy mal ubicadas sus piezas, no pudieron hacer frente a las diversas amenazas que se gestaron por parte de las blancas. Una hermosa partida que corresponde estudiarla para ver muy bien la lección que las blancas nos han enseñado, la forma correcta de atacar a un monarca que quedó preso en su propio sector de la mala ubicación de sus piezas. Esa ha sido la lección de hoy dentro de las variedades de los pintorescos mates de la dama. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Repasen esta partida, sáquenle provecho, espero que se sigan cuidando y nos veremos en breve. Muy buenas noches, agradecido por la presencia virtual. Saludos cordiales a todos.